Bueno, pues aquí estamos grabando un nuevo podcast, esta vez con la herramienta del vídeo también. Estoy grabándolo también con la cámara puesta para que podáis ver, bueno, pues un poco dónde se graba todo esto. Luego subiré este capítulo a YouTube, ¿vale? A partir de ahora intentaré pues hacerlo todo para que lo podáis ver también en vídeo y me podéis ver a mí y podáis ver a los participantes en el podcast. Bueno, estamos en el episodio 8 de la temporada 3 y hoy quisiera, bueno, pues dedicar el capítulo de hoy a un tema muy, bueno, es un tema duro, pero es un tema que se repite muchas veces en muchas casas, en muchos hogares. Y es un tipo de agresividad en gatos que mucha gente no sabe tampoco cómo etiquetarlo, cómo calificarlo, ¿no? Bueno, estoy hablando de un tipo de agresividad que ningún gato de los que nosotros tenemos en casa, con los que convivimos, de esos amores peludos, esos compañeros con los que pasamos tantas horas, mm, ninguno de ellos está libre de que esto ocurra. Entonces, por este motivo debéis de escuchar el episodio completo porque, creo que es importante, que sepamos cómo actuar y también que sepamos entender por qué un gato de repente puede tener un ataque de agresividad redirigida, que es así como se llama. Y, además, mucha gente lo califica como mi gato se ha vuelto loco, ¿no? Por eso, el título del episodio, ¿no? Del episodio 8 de esta temporada. Mi gato se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco porque ha tenido un ataque descontrolado. Vamos a ver en el capítulo, vamos a ver, bueno, pues tanto un poco por qué es exactamente los ataques de agresividad redirigida. Tenemos que saber lo que son, cuál puede ser el origen, cuáles son las circunstancias que en un momento determinado pueden, pues, condicionar al gato para que esto ocurra, porque sí que es cierto que ninguna de las cosas que ocurren en el comportamiento felino viene de la nada, ya lo sabéis, siempre hay una explicación detrás, siempre hay una, vamos a decir, no digo justificación, pero siempre hay una explicación detrás de por qué el gato se comporta como se comporta, ¿no? Entonces, vamos a verlo todo un poco. Os voy a dar también, bueno, pues ciertos tips para que en un momento determinado, si os encontráis en esa coyuntura, pues sepáis cómo debéis de actuar y cómo podéis ayudar a vuestro gato si os encontráis en esa situación. Así que empezamos ya. Venga, vamos a por el episodio. Y hablando un poco de lo que es el ataque de agresividad redirigida, que además lo se califica muy bien cuando decimos es que mi gato se ha vuelto loco, ¿no? ¿Por qué decimos mi gato se ha vuelto loco? Bueno, mi gato se ha vuelto loco porque dentro de los diferentes tipos de agresividad, yo creo que los ataques de agresividad redirigida son los más descontrolados y más violentos que puede tener un gato en un momento determinado. De hecho, cuando sucede, como es tan repentino, porque es algo que, digamos, para nosotros, ¿no? Para las personas que convivís con los gatos o que convivimos con los gatos, nos pilla generalmente con el pie cambiado. O sea, nos pilla en un momento que no nos damos cuenta, ha sucedido algo de repente y el gato ataca lo primero que se mueve, ¿no? Porque un ataque de agresividad redirigida tenéis que saber que el gato pierde total y absolutamente el control de sí mismo, ¿no? De hecho, después veremos en otro bloque cómo en un momento determinado el gato se siente realmente total y absolutamente desorientado cuando pasa esa primera fase en la que ha atacado tan violentamente, ya bien sea porque los ataques de agresividad redirigida, tengo que decir que pueden ser animales y pueden ser a personas. Hay veces que confundimos que los ataques de agresividad redirigida solamente pueden ser a personas y no es verdad. También hay ataques de agresividad redirigida a otros gatos o a un perro o a un hurón. Bueno, cualquier cosa que se pueda mover dentro del territorio donde está el gato
en ese momento que está cerca de él, bueno, pues es lo que ocurre, ¿no? El gato de repente, pues ataca y ataca fuertemente, ¿vale? Em, ¿Qué pasa por la cabeza del gato para que ocurra eso? Bueno, previo a cualquier ataque de agresividad redirigida, os tengo que decir que siempre hay avisos previos, ¿sí? Ahora os explicaré por qué. Ahora os explicaré cuál es el motivo de que haya avisos previos, eh, que nos, digamos, nos están avisando, nos están, anteponiendo a que esto, va a suceder, ¿no? Ya bien sea porque notamos al gato extraño, porque el gato está, bueno, pues diferente a como suele estar él habitualmente, o ya bien sea porque el gato, empieza a tener comportamientos, pues un poco, irascibles, ¿no? Empieza a bufar o quizá, vemos que, se eriza con más frecuencia, que se le pone a lo mejor, la cola se le infla, que de repente se le dilatan las pupilas mucho y empieza a tirar las orejas para atrás. Todo este tipo de sintomatología es el previo a lo que suele ser, un ataque de agresividad redirigida. No quiere decir que porque se den estos síntomas tenga que haber un ataque, o post de agresividad redirigida, pero sí que siempre, yo por ejemplo en mis consultas cuando he tratado casos de agresividad redirigida, ¿vale? Siempre, siempre, cuando ahondas un poco y preguntas a los tutores, pues empiezan a comentarte, ¿no? Pues sí, pues parece como que los días previos, no sé, no, quizá no me he dado demasiada cuenta, pero a lo mejor sí, estaba más bufón, estaba más gruñón, estaba como más aislado, como que no quería tanto el contacto, como que estaba más, bueno, más, a la suya, ¿no? Insisto, que esto no quiere decir que porque un gato en un momento determinado tenga ese tipo de sintomatología, tenga por qué tener un ataque de agresividad redirigida. Pero, ¿por qué se produce el ataque de agresividad redirigida? Vamos a verlo ahora en el siguiente bloque. Pues básicamente para saber un poco cuáles son las causas, digamos, que preparan al gato, porque sí que es cierto que no todos los gatos son, proclives a poder tener o propicios a poder tener este tipo de ataques, ¿no? Al final se trata siempre hay una base para que el gato pierda el control de esa manera tan violenta, y es, que es un gato que ha nacido con cierto desequilibrio. Es decir, seguro que me habéis escuchado un montón de veces decir en los podcasts, cuando hablamos de gatitos bebés, o cuando hablamos de adaptaciones, o cuando hablamos de adopciones, ¿vale? Siempre me escucharéis decir que, bueno, los gatos deben de tener un referente felino con el que se críen, ¿sí? Que no debemos nunca y de hecho aprovecho ahora en este bloque para, deciros otra vez que no debemos de, criar un gato bebé solo. El típico caso, os voy a poner el ejemplo, ¿no? El típico caso de nos encontramos al gato en la calle, está cerca de un contenedor de basura. Esto es muy habitual, por ejemplo, ahora en esta época que ya empieza la primavera y empiezan las gatas de la calle a parir. Bueno, y las gatas de muchas casas que están sin castrar, aprovecho también para decir que, no es lo correcto y tampoco es lo legal, ¿sí? Porque además ahora, por ley estamos obligados todos los tutores a castrar a los gatos antes de los 6 meses, si no se demuestra que eres un criador y que lo utilizas para cría, claro. Entonces, muchas gatas también que entran y salen y que, bueno, y que viven, en semilibertad, pero que viven también en una casa porque las dejan salir fuera, bueno, pues vienen preñadas a casa y esos cachorritos acaban en la basura, cuando no, peor, que a veces los tiran a un río o los tiran, bueno, o los hacen cosas peores. No quiero decir tampoco aquí más cosas porque es muy desagradable. ¿Vale? Por la falta de responsabilidad muchas veces de las personas. Entonces, nos encontramos una camada, en el contenedor, en una caja de zapatos, y generalmente suelen ser bebés que prácticamente acaban de nacer, porque además, pues eso, las personas tratan de deshacerse de ellos cuanto antes mejor y los separan de su mamá, pues nada más que paren, ¿no? Em
lo peor que podéis hacer es separar a esos bebés tienen que criarse juntos. Lo ideal sería, pues eso, ¿no? Que pudieran socializar entre ellos, por lo menos hasta los 4 meses, 4 o 5 meses, ¿no? Que ya han aprendido un poco el lenguaje social, que han aprendido límites. ¿Qué pasa? Que cuando un gato no aprende todas esas cosas con un, referente felino de igual, más o menos de igual condición, porque sí que es verdad que hay veces que juntamos un gatito pequeñito con otro que, bueno, es adulto, pero que tiene una condición de poder enseñarle también límites y de poder estar con el gato y de poder marcarle y de poder, bueno, crear cierto vínculo y que sea su referente, ¿no? Em, pero debemos, en todo caso, para preservar, digamos, ese equilibrio y para preservar algo tan importante como es, un gatito pequeño, que crezca sano y que crezca equilibrado, lo ideal sería que se mantuviera con uno de sus hermanos, si no con todos, ¿no? Hasta que crezca y aprenda. ¿Qué pasa cuando el gato, vamos a ponernos en el peor de los casos, porque estamos hablando de casos de agresividad redirigida? Para que un gato pierda el control por completo, tienes que llevarle muy al extremo, pero a veces no es tanto. Entonces, si juntamos con que el gato, se ha criado de una manera, poco equilibrada, porque a lo mejor se ha separado, ese gatito se ha separado de esa camada, ¿no? Vamos a poner ese supuesto ejemplo. Hemos sacado ese gatito de esa camada, le hemos separado de sus hermanitos y se le ha llevado una persona a su casa, para que conviva con esa persona. Pero esa persona no tiene ni idea y empieza a jugar con el gato de una manera muy desproporcionada, ¿no? Yo he tenido casos de gatos en los que, bueno, pues se ha jugado no solamente con las manos, porque ya no solamente es jugar con las manos y con los pies, ¿vale? Sino es jugar brutalmente. Es decir, seguro que habéis visto un montón de vídeos en Internet, que para mí es lamentable, pero hay que decirlo. O sea, mucha gente sube ese tipo de vídeos en los que a lo mejor coge la cara del gato cuando es chiquitito y se lo pone en la cara, le pone la mano en la cara, le mueve, le vapulea, bueno, agresivamente, con mucha violencia, o a medida que van creciendo, pues les dejan que muerdan y incluso les aleccionan a que muerdan. Insisto, no todo el mundo lo hace con el afán de hacer daño. La mayoría de la gente no lo hace con ese afán. La mayoría de la gente piensa que es algo normal, natural y que debe de hacerlo, ¿no? Y que un gato se cría de esa manera. Y lo que no se están dando cuenta y lo que no saben es que estamos generando un gato desequilibrado, ¿vale? Estamos enseñándole a relacionarse con el mundo de esa manera, mordiendo y cazando, ¿vale? Cuando son chiquititos no hay tanto problema, pero a medida que van creciendo el gato, pues va mordiendo con más fuerza, el gato, bueno, pues va, practicando eso que ha aprendido con el humano y lo va practicando con muchas más ganas y con mucha más fuerza, ¿vale? Aún así, en su cerebro ya está cambiando esa química, ¿no? Esa química que hace que el gato se relacione bueno, con el entorno en general de esa manera violenta. Entonces, uno de los principales condicionantes, y normalmente además se suele dar, ¿no? En mi experiencia, en la experiencia de otros terapeutas, sabemos que la mayoría de los gatos que han tenido o que tienen ataques de agresividad redirigida han sido criados, mm, y han sido traumatizados desde pequeños, ¿sí? Vienen con una mochila, con un estrés postraumático muy grande, ¿vale? Y es una bomba de relojería que tienen dentro que en cualquier momento puede saltar, ¿no? Como es el caso de los ataques, ¿sí? ¿Qué más cosas pueden condicionar al gato para que esto ocurra? Bueno, una de las cosas importantes que debéis de saber, que es lo que provoca ese ataque de agresividad redirigida, son los sustos, ¿vale? Algo que condiciona mucho a los gatos es el miedo. Me habéis escuchado hablar, de hecho yo, aquí en el podcast tengo también, un podcast dedicado a Mi gato tiene miedo, ¿vale? Un gato cuando tiene miedo tiene 2 opciones, una es esconderse y hacerse una bola y meterse debajo de un mueble y no salir hasta que se le pase, o atacar. Esas son las 2 opciones que tiene un gato cuando tiene miedo, ¿vale? Entonces, imaginaros por un momento, el ataque de agresividad redirigida es,
como cuando tú tienes una fobia muy grande. Imaginaros, yo, por ejemplo, tengo una fobia terrible a insectos como las cucarachas o como las arañas, me dan un miedo horroroso. Entonces, si yo me imagino que una cucaracha se me está subiendo por la pierna, me puede dar algo, o sea, literalmente pierdo el control, puedo llegar hasta colapsar, o sea, puedo llegar hasta perder el conocimiento, ¿no? Pierdes el control, digamos, de tu propio ser porque, te domina, ese miedo te domina. Bueno, pues al gato lo que le ocurre es esto, y no tiene por qué ser algo grave. O sea, es decir, me refiero, no tiene por qué ser algo que nosotros pensemos: "Guau, pues es que ha pasado algo en casa", imaginaros, yo qué sé, pues es que al gato ha habido un accidente casero y se le ha cortado un trocito de rabito. No, no. Basta con un amago de pisotón, basta con que un ruido estridente, le saque de ahí y le haga clic en la cabeza y tenga ese ataque. Basta con que se nos caiga una sartén al suelo, basta con que tengamos una discusión y haya un grito muy fuerte. Hay muchas veces que son cosas de nuestra cotidianidad, ¿no? De nuestra vida diaria, que no le damos más importancia, pero sin embargo al gato, bueno, pues le influye de una manera muy, muy profunda, ¿no? Y él lo, digamos que lo gestiona, no es que lo gestione, es que no sabe gestionar, ¿sí? Esa emoción que le provoca ese hecho que ha ocurrido, ¿vale? Y por eso pierde el control. Es como cuando a nosotros, pues eso, nos dan un susto tremendo y actuamos por instinto. Bueno, pues el gato, actúa por instinto y rápidamente se siente amenazado, o sea, realmente es una amenaza a su supervivencia, con lo cual, ¿qué es lo que hace? Ataca lo primero que se mueve, porque de hecho no ven. Cuando tienen un ataque de agresividad redirigida, tienen las pupilas tan dilatadas y están en un estado de shock tan fuerte que no son capaces de saber lo que están haciendo, ¿sí? Más cosas que influyen para que esto ocurra. No nos damos cuenta, pero el exceso de caricias en un gato, hablo de en un gato que no está equilibrado, ¿sí? El exceso de caricias, la manipulación del gato, el cogerle en brazos, el hablarle demasiado, el achucharle demasiado, el bañarle, el cortarle las uñas, todo lo que tenga que ver con la manipulación del gato y todo lo que tenga que ver con tratar de imponer un poco nuestra, bueno, nuestra idea de cómo debemos de relacionarnos con ellos y no tomando en cuenta y no sintiendo y no escuchando lo que el gato necesita, ¿sí? Em, en muchísimos de los casos que yo he tratado con agresividad redirigida, se ha dado la coyuntura y siempre los tutores me han contado, uy, pues es que sí, es un poco, es que Pepito es un poco, bueno, pues gruñón, porque cuando le toco, pues a veces me muerde. No, pues es que cuando le cepillo, pues me lanza la zarpa y a veces, bueno, me pega unos arañazos tremendos, ¿no? Todo eso son indicativos, o sea, escuchar a vuestro gato. Vuestro gato os está diciendo lo que le gusta, lo que no le gusta, y lo que le carga y lo que no le carga, ¿sí? Es súper importante que tengamos en cuenta estas cosas. El exceso de estrés porque estamos yendo a la nuestra, por decíroslo así, coloquialmente, y que me entendáis, vamos a lo nuestro, ¿eh? Y no nos paramos a pensar si al gato le molesta, si al gato le estamos cargando. A ver, tenéis que tener en cuenta que los gatos son animales súper sensibles, lo he dicho siempre, son súper sensibles, súper sensibles. Cualquier cosa les afecta, ¿sí? Y aunque pensemos que son animales domésticos porque viven con nosotros, están dentro de nuestras casas, comparten nuestras camas, nuestra comida y nuestros momentos, siguen siendo animales salvajes. Tienen un 96% del tigre, o sea, tenéis que tener en cuenta esto, siempre lo digo, ¿vale? Entonces, respetad por favor la especie, informaros, escuchar a vuestro gato, observar más que accionar. No vayáis tanto a lo vuestro, sino en este mundo que todos vamos corriendo, que todo es prisa, todo queremos, venga ya, todo rápido. Debemos de ser más conscientes de lo que impacta
cómo impacta nuestra forma de relacionarnos con el mundo en los animales que viven con nosotros, ¿sí? Entonces, esto es un factor súper importante, ¿vale? De hecho, una de las cosas, que yo siempre una de las unas de las pautas, digamos, generales que yo siempre doy, cuando tenemos entre manos un caso de agresividad redirigida es, por favor, no toquéis al gato, dejarle en paz, o sea, obviarle. Es como que no existiera, ¿sí? O sea, os tenéis que olvidar del gato, os tenéis que olvidar por un momento de que, ¿sabes? O sea, no está a tu servicio, el gato no está a tu servicio, no está para cubrir las ganas que tú tengas de acariciar a un animal o las ganas que tú tengas porque te sientes porque en un momento determinado necesitas llenar ese hueco. No, no, el gato está ahí contigo, acompañándote, pero déjale tranquilo. Ahora mismo él es el que necesita paz, él es el que necesita que tú le des espacio, que le des margen, que le des tiempo, que le des todo lo que el gato en un momento determinado te ha estado pidiendo y tú no has escuchado. Y una de las cosas que ha hecho saltar la bomba ha sido el exceso de estrés. Vale, y entonces, una vez ya sabemos cuáles son las causas que se pueden llegar a juntar para que en un momento determinado el gato tenga ese ataque, ¿vale? Tan repentino, porque además nos va a pillar de improviso, ya os lo he dicho. Voy a cambiarme las gafas que si no, no veo bien. Bueno, pues ¿con qué nos encontramos? Pues nos podemos encontrar con un gato que de repente nos movamos y se tire encima de nosotros y nos muerda fuertemente y nos agarre fuertemente. Em, Puede ser que nos podamos zafar de él, como buenamente podamos, pero el gato venga otra vez detrás de nosotros, incluso si estamos detrás o sea, nos encerramos en un cuarto de baño, por ejemplo, puede ser que se esté tirando contra la puerta. Eso no quiere decir, ¿vale?, que tenga nada en contra nuestro, porque el gato no tiene nada en contra nuestro, es simplemente que nosotros somos los que nos movemos y va a por lo primero que se mueve, ¿sí? Em, ¿Qué podemos hacer en esos momentos? No podemos hacer nada, esperar a que se le baje el estrés. No podemos hacer nada, no podemos, no debemos hablarle, no debemos, decirle: "Tranquilo, no pasa nada", no debemos tocarle, no debemos dirigirnos a él, no debemos ir donde está él, no debemos tenemos que darle su espacio. Es necesario y absolutamente imprescindible para que, el gato, digamos, aterrice, ¿vale? Y vuelva poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco a su estado, normal, ¿sí? Las pautas, las pautas, imprescindibles y necesarias, ¿sí? Es aislar al gato las primeras horas en una habitación, eso sería lo ideal. Aislar al gato las primeras horas en una habitación, donde haya cero estímulos. O sea, lo más importante es que debemos de saber es que después de un ataque de agresividad redirigida, el gato se queda absolutamente tocado. Es como cuando nosotros hemos tenido un accidente y, lo que los médicos o los forenses llaman, shock postraumático, ¿no? Em, Hablamos de eso, hablamos de, shock, postestrés, ¿no? O sea, después de ese pico tan enorme de estrés que ha tenido y de descontrol, queda como una especie de herida en el cerebro, ¿no? De cicatriz en el cerebro, y el gato, se siente fatal porque él sabe que ha perdido el control, ¿sí? ¿Qué pasa? Que queda muy sensible a cualquier tipo de estímulo, ya sean ruidos, olores, personas, am sonidos, cualquier cosa, eh, le saca otra vez digamos, se desdobla esa agresividad y puede volver a repetirse el ataque. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo más importante de todo es esto, es las primeras horas hay que aislar al gato, hay que dejarle en una habitación solito, sin estímulos, ¿sí? Cuantos menos estímulos, mejor. Por supuesto, entraremos en la habitación porque vamos a tener que entrar en esa habitación, pues a limpiarle el arenero, porque hay que dejarle con todas sus cosas, arenero, comida, bebida, su mantita para echarse, bueno, lo que queráis dentro de esa habitación. Hay gente que me dice, bueno, Gloria, pero que tenga una ventana. Yo digo, a ver,
lo ideal es que las primeras horas no tenga cero estímulos, y cero estímulos es cero, ¿sí? Porque él necesita volver a su centro, necesita volver a recuperar ese control, necesita bajar ese nivel de estrés tan potente que tiene, ¿sí? Entonces, cero estímulos y, como sabéis que yo soy terapeuta floral, especialista en animales, en gatos. El Rescue es una, fórmula que podéis comprar en cualquier herbolario, incluso lo podéis comprar en Amazon. El Rescue Special Pets, ¿vale? Para mascotas, se llama así. Am, y automáticamente tenéis que hacer porque tome el Rescue, ¿vale? Ya bien sea poniéndoselo en el agua, poniéndoselo en la comida húmeda, donde sea, pero que lo tome, porque le va a ayudar a regular ese pico donde está subido en ese momento, ¿no? O sea, le va a ayudar a bajar más rápidamente, a relajarse, a estar más, a volver a su equilibrio, en una palabra, ¿sí? Claro, si le damos eso, pero no lo acompañamos de pautas, si empezamos a entrar en la habitación, ¿y qué te pasa? Y bonito, y no sé qué, y no sé cuánto, y queremos acercarnos al gato y tocarle, absoluta y totalmente prohibido tocar al gato. Absoluta y totalmente prohibido. Las primeras horas interactuar con él. O sea, en la medida que podamos hay que dejarle solo, hay que darle su espacio, ¿sí? Y progresivamente, muy despacio, entraremos en esa habitación, pero lo haremos con una distancia, no mirándole directamente, haciendo movimientos muy despacito, sin hablar. em, Sin llevar encima olores fuertes, perfumes, cosas de estas, también le puede inquietar en un momento determinado. Cuando entremos en la habitación, siempre despacio, a ser posible movernos con movimientos superlentos, ver un poco cómo reacciona el gato, porque si vamos a abrir la puerta y se tira contra la puerta, está claro que no podemos entrar, ¿sí? Y progresivamente, a medida que vayan pasando las horas, a medida que nosotros vayamos viendo, a medida que veamos que pasan los días, veremos que el gato va bajando la intensidad, ¿sí? Si seguimos todo esto. Sentaros en el suelo, no hagáis nada, incluso tumbaros en el suelo, para que él vea que no tenéis un lenguaje invasivo. Hacerle señales de calma, parpadear muy lentamente. Esto ya cuando él haya bajado cierto nivel el estrés, ¿vale? Hacerle entender que no vais a invadirle, que no vais a que no sois una amenaza, ¿no? Para que vuelva otra vez a ese clic y vuelva otra vez a agredir, ¿vale? Hay que tener mucha paciencia. Yo, a lo largo de todo el tiempo que llevo ejerciendo esta profesión y desde que empecé a estudiar, he visto casos muy dramáticos, ¿no? Un gato con un ataque de agresividad redirigida es un candidato 100% a un abandono o a una eutanasia temprana, ¿sí? Y debéis de saber que los ataques de agresividad redirigida se pueden, eh, mm, sanar y se pueden recolocar y podemos recuperar a ese gato, ¿vale? ¿De qué depende? Depende de nuestra paciencia, depende de nuestro amor, depende de que tratemos de ponernos, como siempre os digo, ponernos más en las patitas, ponernos más en la piel de ellos y empatizar, ¿no? Y entender el por qué pasa todo esto, el por qué sufren todo esto, y por qué reaccionan de esta forma. Mm, Hay que intentar, en la medida que podamos, pues, tratar de no poner, fechas en el calendario y tampoco, o sea, y tratar de bajar nuestras expectativas. Esto es súper importante. Tratar de bajar esas expectativas, ¿no? Em, Tratar también de, en un momento determinado, ser más, gato que persona, ¿no? Y dejar nuestras necesidades de lado. Yo entiendo que es complicado a veces el haber llegado a este punto y darnos cuenta de que, todo lo que hay que cambiar en casa, ¿no? Porque a partir de un primer ataque de agresividad redirigida tenéis que saber que ese gato queda tocado y que debemos de tener siempre muy en cuenta y siempre muy en la cabeza, ¿vale? Que a partir de ahora tenemos, no es que le tengamos que meter en una urna de cristal, pero sí que tenemos que ser más, magnánimos y más condescendientes con el gato y tener más cuidado, ¿no? A la hora de relacionarnos con él. Ser más,
empáticos, en una palabra, ¿no? Y a partir de aquí, pues, plantearnos, ¿no? ¿Qué tipo de relación tenemos con nuestro gato? ¿Qué tipo de relación tiene él con el entorno? ¿Cómo podemos, mejorar esa relación para que esto no se vuelva a repetir, no? Por supuesto, tengo que deciros que en muchos casos las personas que sufren este tipo de las personas y los gatos que sufren este tipo de acontecimientos, este tipo de incidentes en casa, necesitan, por supuesto, la ayuda de un profesional, ¿no? El profesional os va a acompañar. Yo, en mi caso, procuro estar acompañando constantemente, siempre con pautas y siempre con mucho cariño, ¿no? Y con mucho respeto también a las familias, ¿no? Y entendiendo también la problemática, porque a veces es complicado, ¿no? O sea, el tener un animal encerrado y luego cuidar mucho el lenguaje que tenemos en casa, qué hacemos, cómo nos movemos, ¿no? Sobre todo al principio. Em, es complicado y es complejo, pero se puede. Tenéis que saber que son problemas que tienen solución, ¿vale? Que no tenemos que tomar decisiones drásticas, que no debemos de pensar, tengo que quitarme esto de encima, ¿no? Ya entiendo que nuestra supervivencia muchas veces nos hace pensar en cosas, ¿no? Em, acelerarnos mucho, ¿no? Y pensar: esto tiene muy mala pinta", ¿vale? Sí, es cierto que es complicado, es complicado, es complejo, pero se puede. Los gatos se recuperan y pueden vivir tranquilos, sin necesidad de estar medicados, ¿vale? Y sin necesidad de vivir, con esa, espada de Damocles siempre arriba, ¿no? Para ellos. Así que, bueno, yo espero que esta información llegue, pues, a cuanta más personas mejor, porque a veces, en la mayoría de las ocasiones, diría yo, se toman decisiones y se actúa de una manera por falta de conocimiento, no por maldad, ¿no? Y bueno, me gustaría, a ser posible, pues, que esto llegara al máximo de personas, que puedan escucharlo. Y así, pues, tratar de que muchos gatos, tengan una solución a su vida, no a su problema, sino a su vida, ¿sí?